Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C301. 300 no dispuestos a la parte -1. Capítulo 301. Capítulo 300 no dispuesto a participar en la parte -1. Mohua estaba algo asombrado y, después de pensarlo un poco, sintió que no era tan grave. Con solo preguntar sobre la diferencia en las formaciones malvadas, no es posible aprenderla. Bai Sisen pensó por un momento, pero con una expresión firme, negó con la cabeza. Puede que otros no puedan, pero seguramente lo conseguirás tan pronto como aprendas. Ya sea con la formación del mal o con la formación del demonio, se desvían inherentemente del gran Dao, recurriendo a trucos y atajos. Aprender la formación justa del Dao es muy difícil. Para aprenderlo bien, uno necesita ser ordenado y firme, dibujando repetidamente la formación, fortaleciendo gradualmente el sentido divino y, después de años de trabajo, logrando lentamente el éxito en la formación. Algunos cultivadores malvados, en su prisa por alcanzar un éxito rápido y su impaciencia por trabajar duro, quieren mejorar en poco tiempo e inventar puertas laterales y métodos dañinos para mejorar por la fuerza el poder de su formación. La formación del mal y la formación del demonio son más fáciles de aprender en comparación con la formación del Dao justo. Además, como uno es justo y el otro malvado, siendo uno lo inverso del otro, puede ser difícil para los maestros de formación penetrar sus misterios, pero para un talento tan brillante como Mohua, lo entendería tan pronto como le dieran pistas. A pesar de la renuencia de Bai Sisen a admitirlo, Mohua estaba, a sus ojos, entre los cultivadores de una edad similar, el que tenía el talento de formación más escandaloso que jamás había visto. Aprendió la formación convencional muy rápido, y más aún aquellas heréticas. Incluso si el señor Swan simplemente proporcionara algunas pistas sobre los principios, probablemente descubriría la formación del mal por sí solo. Y una vez que uno cae en el mal, no hay vuelta atrás. Bai Sisen miró a Mohua y rápidamente advirtió. No debes preguntarle al señor Swan o seguramente enojarás al caballero. Esas formaciones malvadas no son presentables. Es mejor dejarlas sin preguntar. ¿En serio? Mohua se mostró algo escéptico. No estaba exactamente ansioso por aprender ninguna formación malvada, solo quería poder afrontar la próxima vez que se encontrara con una, para evitar ser tomado por sorpresa y atrapado en una situación difícil. ¿En serio? Dijo solemnemente Bai Sisen. Vine a Tunsi. Seguir los consejos de los demás te mantiene bien alimentado. Como tanto Bai Sisen como Bai Sixi lo habían dicho, decidió dejarlo así por ahora. Siempre podría considerarlo nuevamente si surgiera una oportunidad más adelante. Por cierto, ¿cómo lograste salir de Black Mountain Stronghold? Bai Sisen preguntó con curiosidad. Entonces Mohua volvió a contar la valiente historia de cómo el tercer household le abrió el camino y salió por las puertas principales de Black Mountain Stronghold con arrogancia y confianza. Bai Sisen quedó asombrado y soltó, «Estás alardeando». Si no lo crees, olvídalo. Mohua no parecía estar mintiendo y Bai Sisen se sintió desgarrado, así que preguntó, ¿qué pasó después? Mohua contó brevemente los acontecimientos posteriores, incluido cómo atrapó y mató a esos cultivadores malvados. Bai Sisen tenía una expresión solemne, reflexionó durante mucho tiempo y finalmente tomó una decisión, diciendo seriamente. Basándome en tu coraje y tus acciones, he decidido no tomarte como mi subordinado. Puedes mejorar y convertirte en mi discípulo menor. Mohua parecía indiferente y curvó el labio no me gusta. Bai Sisen se sorprendió nuevamente, ¿ni siquiera te importa ser el discípulo menor? ¿Qué es lo que te importa? Este será mi discípulo menor. Discípulos de familias cultivadoras comunes, incluso aquellos de las familias Sao, Li e incluso tú, líneas directas, despreciaría la idea de que sean mis menores. Bai Sisen se esforzó por convencer a Mohua. Después de pensarlo un rato, Mohua preguntó, ambos somos discípulos registrados del señor Swan, por lo que en realidad no somos hermanos dentro de la misma secta, ¿verdad? Los discípulos registrados siguen siendo discípulos, insistió Bai Sisen.
Pero eso no está bien, entré a la secta antes que tú, yo debería ser el hermano mayor y tú deberías ser mi menor. Bai Sisen quedó estupefacto y no pudo evitar saltar. Imposible. No poder ser el hermano mayor era una cosa, convertirse a regañadientes en el hermano mayor sería suficiente, pero ahora no solo no podría ser el hermano mayor, sino que incluso podría convertirse en el discípulo menor. Bai Sisen no pudo aceptarlo. Soy mayor que tú, soy el hermano mayor. Entré a la secta antes que tú, tienes que llamarme hermano mayor. Bai Sixi, por su parte, al verlos discutir incesantemente, retomó su libro y comenzó a leer con elegancia y serenidad. Debajo del viejo árbol de los eruditos, las voces nítidas parloteaban, bulliciosas y pacíficas. No fue hasta que llegó el anochecer que cada uno de ellos regresó a casa y la morada en la montaña volvió a estar tranquila. La noche era tranquila, la luz de la luna se dispersaba, proyectando un tenue resplandor plateado sobre el paisaje montañoso y el bosque de bambú de la vivienda de montaña. El señor Swank, en la habitación de bambú, abrió lentamente los ojos, contemplando las montañas iluminadas por la luna que tenía delante, perdido en sus pensamientos. Al poco tiempo, el viejo Cui apareció en silencio, con la voz tan seca y ronca como siempre. Tu lesión ha empeorado. Siempre fue así de severo, dijo el señor Swank con calma, sin ningún atisbo de dolor o alegría. El viejo Cui guardó silencio y luego dijo con indiferencia. Si su lesión ha empeorado, es hora de irse. El señor Swan no respondió. ¿Eres reacio a irte? La voz del viejo Cui era de madera. El señor Swan se estiró perezosamente y sonrió sin comprometerse. Sí, el paisaje aquí es lindo, los días son despreocupados, con mucho para comer y beber. Realmente sería un poco difícil irse. Son estas cosas de las que no puedes desprenderte. El señor Swan continuó mirando las oscuras montañas a lo lejos, permaneciendo en silencio. No te enredes demasiado en el karma, recordó nuevamente el viejo Cui. Esperemos un poco más, reflexionó el señor Swan por un momento, suspiró, una vez que le haya enseñado todo lo que debe saber. Es difícil para mí estar tranquilo y simplemente irme así. El viejo Cui frunció el ceño, si permaneces en un lugar durante demasiado tiempo, una vez que calculan tu posición, tu vida o muerte es impredecible. Tengo una idea de estas cosas. Todavía hay tiempo, el comportamiento del señor Swan se mantuvo muy tranquilo. Mientras estés seguro, está bien. Después de todo, es tu propia vida, afirmó rotundamente el viejo Cui, y luego no dijo más. El silencio cayó sobre la habitación de bambú. La noche se hizo más profunda y la luz de la luna se hizo cada vez más clara y fría. Después de un lapso de tiempo incognoscible, el señor Swan habló. Viejo Cui, ¿qué opinas? ¿Cuánto tiempo más puedo esconderme? La habitación todavía estaba en silencio. El viejo Cui no estaba a la vista, ya sea que no estuviera allí o no pudiera oír, por lo tanto no dio respuesta, o tal vez escuchó pero no supo cómo responder, por lo que decidió permanecer en silencio. La mirada del señor Swan era profunda y se reía de sí mismo con un toque de burla. Mohua regresó a casa, cenó, regresó a su habitación y se tumbó sobre el pequeño escritorio para comenzar a dibujar la formación espiritual revertida. Él ya dominaba esta formación. Ahora, practicándolo nuevamente, se propuso refinar su sentido divino y aumentar su competencia, para poder comprender mejor las complejidades de esta formación. La formación espiritual revertida de 10 patrones de primer grado fue difícil de aprender e igualmente desafiante de practicar. Mohua apenas pudo dibujarlo. Su pincelada no estaba pulida, los patrones de formación no eran lo suficientemente nítidos. Su comprensión del pivote de formación era superficial y su sentido divino simplemente adecuado. Por lo tanto, todavía había muchas áreas en las que necesitaba trabajar y se requerían muchas más repeticiones antes de poder afirmar que dominaba por completo. Mohua se encorvó sobre el escritorio, concentrado intensamente mientras sostenía el bolígrafo en su mano pequeña y ligeramente tensa, dibujando la formación espiritual invertida. Una vez que terminó un dibujo completo, su sentido divino casi se agotó. Se sentaba tranquilamente y meditaba para reponer su sentido divino. Al mismo tiempo, surgirían malos pensamientos, proliferarían e intentarían perturbar el estado mental de Mohua. Siguiendo el consejo del señor Swan, Mohua utilizó estos malos pensamientos para moderar su mente. Cada vez que surgían malos pensamientos,
no temía ni huía de ellos, sino que reflexionaba sobre sí mismo con una mente tan clara como un espejo, contrarrestando los malos pensamientos y al mismo tiempo consolidando firmemente su intención original en medio del caos de deseos mixtos. Después de meditar por un tiempo, los malos pensamientos disminuyeron gradualmente y el sentido divino de Mojoa comenzó a recargarse. Mojoa practicó otra formación espiritual revertida, luego descansó un rato antes de comenzar a pensar en su plan para el establecimiento de la fundación. Anteriormente, se había centrado únicamente en la idea del establecimiento de fundaciones sin saber cómo hacerlo ni qué preparativos eran necesarios. Después de consultar al señor Swank, tuvo una comprensión más clara. En resumen, antes del establecimiento de la fundación, uno debe fortalecer su sentido divino tanto como sea posible para que después del establecimiento de la fundación, con el sentido divino multiplicado, uno pueda sentar las bases para probar el Dao con el sentido divino y construir la fundación taoísta. Lo primero que había que hacer era seguir practicando hasta llegar al 9º nivel de refinación de I. Mojoa había estado impaciente por llegar a Foundation Establishment antes, pero ahora su objetivo era pulir su estado y consolidar su sentido divino, y ya no tenía prisa. Mantenga un estado mental normal, persista en el cultivo diario y deje que las cosas sigan su curso natural, no hay necesidad de apresurarse para lograr un éxito rápido. Además del cultivo, lo más importante era el sentido divino. Actualmente en el 7º nivel de refinación y, Mojoa debía lograr 2 avances menores en el reino. Cada avance debería mejorar un poco más su sentido divino. Al estudiar la formación del espíritu invertido y practicar el uso de la estela taoísta, su sentido divino continuaría creciendo de manera constante. Una vez que dominó la formación espiritual revertida, el señor Swan dijo que también le enseñaría otras cosas. Si la suposición de Mojoa era correcta, debería implicar el uso de la formación espiritual invertida para inducir un colapso de formación. Mojoa recordó que el señor Swan dijo: tras un colapso de la formación, el poder espiritual dentro del marco de la formación sigue el patrón de los patrones de formación en sentido inverso, chocando y surgiendo y extinguiéndose continuamente, produciendo fluctuaciones extremadamente fuertes del poder espiritual, poseyendo un poder inimaginable. Mojoa estaba completamente asombrado e intensamente curioso sobre el poder de un colapso de formación y lo formidable que podía ser, hasta el punto de que incluso el señor Swank lo encontró más allá de toda comprensión. Una vez que haya terminado todo eso, el señor Swank también debería presentar algunas de las anomalías del Dao celestial para su contemplación. Mojoa estaba muy ansioso por saber si los efectos y el poder de las anomalías del otro Dao celestial también estaban más allá de las capacidades de los cultivadores comunes. ¿Qué tan diferentes eran estas formaciones para aprender en comparación con la formación de espíritu revertido y otras formaciones convencionales de primer grado? Por último, estaban los mapas de contemplación. Si los pensamientos divinos dentro de los mapas de contemplación no fueran demasiado sólidos, ¿podría realmente mejorar su sentido divino al mapa de comer? Mapa de alimentación para refinar el sentido divino, pensamientos malvados para refinar la mente. Con la estela taoísta para la represión, los riesgos no deberían ser tan grandes como se imagina. Sin embargo, ir en map solo podría ser una alternativa. En primer lugar, los mapas de contemplación eran raros. Mojoa no sabía dónde encontrarlos ni siquiera dónde empezar a buscar. En segundo lugar, sin ver a través de su verdadera naturaleza, Mojoa no sabría si los pensamientos divinos en los mapas eran malvados o fantasmales, fuertes o débiles. No era seguro actuar precipitadamente. Dejemos los mapas de contemplación para más adelante. Incluso sin depender de mapas de contemplación, completar las tareas anteriores debería ser suficiente para refinar aún más su sentido divino en el establecimiento de la fundación, haciéndolo aún más fuerte. Con un sentido divino más fuerte, aprender formaciones de segundo grado sería muy sencillo y convertirse en maestro de formación de segundo rango estaría a nuestro alcance en poco tiempo. ¿Qué tan poderosas eran las formaciones de segundo grado y qué efectos podrían tener? Si dominara las formaciones de segundo grado, ¿sería considerado el maestro de formación de segundo rango más joven? El mundo del cultivo es vasto, lleno de genios. Entre los maestros de formación de segundo rango, puede que no sea el más joven, pero al menos debería estar entre los pocos más jóvenes, ¿verdad? Mojoa sintió una oleada de aspiraciones y no pudo evitar sentirse agradecido con el señor Swank. Sin la guía del señor Swank,
Su dominio de las formaciones no podría haber mejorado tan bien ni tan rápidamente, y mucho menos aprender formaciones superiores al primer grado. Ante esta reflexión, la frente de Mo Hua frunció el ceño inconscientemente. El señor Swan ha parecido un poco extraño últimamente. Parecía ser más propenso a la somnolencia que antes y parecía fatigarse más fácilmente durante el cultivo. Mo Hua se preguntó si había algo mal con su cultivo. Aunque todavía parecía tan perezoso y sereno como siempre en la superficie. Pero Mo Hua, que era perspicaz y había pasado tanto tiempo con el señor Swan, podía sentir que algo no estaba del todo bien con él. Podría ser que el caballero no se encuentre bien. Mo Hua estaba algo preocupado. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C302, 301 Progreso-1. Capítulo 302, Capítulo 301 Progreso-1. Mo Hua reflexionó por un momento y luego solo pudo suspirar. Con su cultivo tan débil y su conocimiento de las formaciones tan limitado, incluso si el señor Swan estaba en problemas, era incapaz de ofrecer ayuda. Debería centrarme únicamente en mi cultivo, aprender formaciones diligentemente, para que un día, cuando mi cultivo del Tao tenga éxito, pueda recompensar adecuadamente a mi mentor por su amabilidad al enseñarme. Mo Hua asintió y, viendo que ya era la 1 de la tarde, hundió su sentido divino en su mar de conciencia y comenzó minuciosamente a practicar la formación del espíritu invertido con la ayuda de la estela taoísta. Los días transcurrían tranquilamente como el agua fluyendo, con Mo Hua dedicándose al cultivo y a las formaciones de dibujo como siempre. Además, estaba muy preocupado por el asunto relativo a la fortaleza de la Montaña Negra, pero no tenía idea de cómo progresaba la situación con los funcionarios del tribunal. Unos días después, alrededor del mediodía, Mo Hua visitó al viejo señor Feng, recibió algunas pastillas diarias y, de camino a casa, se encontró con Zhang Lan. Mo Hua saludó rápidamente a Zhang Lan. Zhang Lan caminaba con la cabeza gacha. Al escuchar la voz de un niño llamando tío Zhang, no necesitó pensarlo 2 veces para saber que era Mo Hua. Mo Hua se acercó a Zhang Lan y le preguntó en voz baja, ¿cómo van las cosas? A lo que se refería Mo Hua era, naturalmente, el asunto de los soldados taoístas. Como se trataba de una operación secreta, Mo Hua cautelosamente no lo explicó. Zhang Lan miró a su alrededor y dijo, este lugar está lleno de gente y es ruidoso, hablemos en el restaurante. Los dos fueron al restaurante, tomaron sus asientos habituales y Jian Yun les sirvió algo de comida y bebida. Al ver que los clientes de alrededor eran clientes habituales, en su mayoría cazadores de monstruos, tintineando tazas y bebiendo alegremente, sin prestarles atención, Zhang Lan también le susurró a Mo Hua. He informado al líder de la corte de todos los detalles, y el líder de la corte ya ha informado a la corte taoísta. Ahora solo nos queda esperar la aprobación del tribunal. Si el tribunal está de acuerdo, no pasará mucho tiempo antes de que los soldados taoístas sean enviados a erradicar la fortaleza de la Montaña Negra. ¿Tomará mucho tiempo? Si el tribunal está de acuerdo, no tardará mucho. ¿Y si el tribunal no está de acuerdo? Preguntó Mo Hua. Zhang Lan tomó un sorbo de su bebida y reflexionó. Si lo que viste es cierto, que dentro de la fortaleza de la Montaña Negra hay entre 500 y 600 cultivadores malvados, y están matando gente para refinar las pastillas humanas, la corte taoísta ciertamente no permitirá que los cultivadores malvados hagan lo que quieran. Definitivamente enviarán soldados taoístas, puedes estar seguro. Mo Hua asintió, su alivio era evidente. Zhang Lan miró a Mo Hua y suspiró interiormente. La situación no era tan sencilla como parecía. La parte más difícil fue demostrar que en lo profundo de las montañas, efectivamente había una fortaleza, y dentro de ella había verdaderamente entre 500 y 600 cultivadores del mal que practicaban acciones tan malvadas como refinar pastillas de vida humana. Hasta ahora, todo lo que tenían era la palabra de Mo Hua. La única evidencia fueron 2 mapas dibujados por Mo Hua, uno, un mapa guía del bosque niebla y el otro, un mapa estratégico de la fortaleza de la Montaña Negra. Más allá de eso, no hubo otros testigos ni pruebas físicas. Creían en Mo Hua, pero la corte taoísta no confiaría en un joven cultivador en su adolescencia. Además, como Mo Hua no había sido evaluado, incluso el estatus de maestro de formación de grado 1 no servía de nada. Tampoco fue fácil para el líder de la corte Zhou.
Ya era mayor de edad y la jubilación estaba a su alcance, lo que le permitió vivir el resto de sus días en paz y completar su servicio como líder de la corte con integridad. Ahora, con el surgimiento del problema de Black Mountain Stronghold, se encontraba en un dilema. Si se presentara ante el tribunal y la información de Mo Hua resultara ser incorrecta, no existiera tal fortaleza en las montañas o la fortaleza no albergara a cultivadores del mal, la responsabilidad sería grave para el antiguo líder de la corte. Si la corte taoísta lo hiciera responsable, aunque eso no lo llevara a la cárcel, definitivamente no podría continuar como líder de la corte. Si no lo denunciara, permitiendo que los cultivadores malvados permanecieran en las montañas y se fortalecieran, un día, todos los cultivadores de la ciudad de Tongxian podrían enfrentar una catástrofe. La elección no fue fácil, vivir el resto de sus días en paz o arriesgarlo todo por la seguridad de la ciudad de Tongxian. Pero al final, el líder de la corte, Zhou, decidió informar el asunto de la fortaleza de la montaña negra a la corte taoísta. Zhang Lan todavía recordaba las palabras del líder de la corte Zhou. Me he desempeñado como líder de la corte durante la mayor parte de mi vida, siguiendo las reglas sin hacer ninguna contribución significativa. Más tarde, cuando los cultivadores perdidos comenzaron a valerse por sí mismos, estableciendo la refinería y el negocio del alquimista, en realidad me beneficié de ello y recibí méritos. Para ser honesto, me siento inmerecedor. Ahora que la ciudad de Tongxian esconde peligros en su interior, como líder de la corte de la ciudad de Tongxian, comparto tanto su honor como sus problemas. Naturalmente, no puedo simplemente cuidar de mí mismo y quedarme de brazos cruzados. Lo peor que puede pasar es que la corte taoísta rinda cuentas y me destituya de mi cargo, lo que significaría simplemente vivir una vida tranquila a partir de entonces. El informe de aniquilación de Black Mountain Stronghold definitivamente debe presentarse ante la corte taoísta. La expresión del líder de la corte, Zhou, fue muy decidida. Zhang Lan, sin embargo, sabía que había una gran diferencia entre ser despedido por la corte taoísta y retirarse honorablemente y con buena gracia, tanto en términos de reputación como de trato. En el interior, el líder de la corte, Zhou, no podía estar tan relajado como lo hacía parecer. Zhang Lan volvió a mirar a Mo Hua, que estaba enterrando la cabeza comiendo carne, y especuló en silencio. El líder del tribunal había tomado esta decisión, probablemente considerando también el rostro de Mo Hua, el niño. Si hubiera sido cualquier otra persona la que hubiera obtenido esta información, los líderes de la corte daoísta no la habrían creído, y aún menos probable sería que el líder de la corte Zhou arriesgara su posición para informar a la corte daoísta. Mientras Mo Hua comía, levantó la vista y encontró a Zhang Lan observándolo y no pudo evitar preguntar. «Tío Zhang, ¿no estás comiendo?» Zhang Lan volvió a la realidad y se rió. «No hay prisa, beberé un poco de vino». Mo Hua le pasó un trozo de carne a Zhang Lan. «Tío Zhang, deberías comer más». Zhang Lan parecía haber perdido mucho peso, probablemente por correr ocupado con el asunto de Black Mountain Stronghold, lo que lo había cansado y lo había vuelto más delgado. Zhang Lan quedó ligeramente atónito y se sintió algo conmovido. Mo Hua luego dijo, «Tío Zhang, ahora pareces mucho más serio, un poco como un funcionario del departamento de ceremonias». El rostro de Zhang Lan se oscureció nuevamente y su momento de ser movido desapareció. «¿Cómo es que ahora parezco más serio? Siempre he sido un cultivador serio, no solo ahora, siempre, un cultivador adecuado y serio». Mo Hua murmuró mientras comía carne, sin comprometerse. Zhang Lan se sintió un poco indignado pero luego inseguro, por lo que le preguntó a Mo Hua. «¿Cómo te aparecía antes?» Mo Hua recordó la primera vez que conoció a Zhang Lan y trató de describirlo. «Parecías un poco un playboy inútil y ocioso». Temiendo que Zhang Lan se molestara, enfatizó, «solo un poquito». Zhang Lan se quedó sin palabras. ¿Dónde había estado inútil o ocioso? Anteriormente, beber aquí era para entender los sentimientos de los cultivadores. En su tiempo libre, ¿cómo puede considerarse eso ocioso? Solo un poquito. Si realmente fuera un playboy, me faltaría ese poquito. Zhang Lan tomó hoscamente un sorbo de vino. Los ojos de Mo Hua se movieron y preguntó, «Tío Zhang, ¿cómo eras en tu clan?» Probablemente no era así de cansado, ¿cierto? ¿En el clan? Zhang Lan pensó por un momento y dijo, «Yo era como un hombre elegante y apuesto y elegante, admirado por miles de chicas».
Muchas jóvenes cultivadoras hacían cola, compitiendo por ser mi compañera Dao. Mo Hua susurró, tío Sang, está bien engañar a los demás, pero estamos tan cerca, no hay necesidad de estar tan distante. Sang Lan se atragantó con su vino, incapaz de evitarlo. ¿Quién engaña a nadie? Mo Hua lo miró en silencio. Sang Lan suspiró, ya no comeré contigo, si no me lleno, tus palabras me llenarán. Mo Hua le ofreció otro palillo de carne. Entonces tío Sang, será mejor que comas rápido, de lo contrario te llenarás de frustración y no podrás comer más. Sang Lan, sintiéndose molesto y divertido al mismo tiempo, negó con la cabeza. Eres un niño. Los dos continuaron charlando y comiendo así. Después de entrenar verbalmente con Mo Hua, Sang Lan se sintió algo rejuvenecido, parecía que ya no estaba tan cansado. De hecho, estos días había estado corriendo bastante por Black Mountain Stronghold y tenía muchas cosas en la cabeza. En la ciudad de Tongxian, no había muchos cultivadores con quienes pudiera charlar así. Después de comer hasta saciarse, Sang Lan estaba a punto de irse cuando Mo Hua llamó para detenerlo y le preguntó: si la corte taoísta realmente envía a los soldados taoístas, ¿puedo ir a echar un vistazo? La luz brillaba intensamente en los ojos de Mo Hua. Hacía tiempo que quería ver cómo eran los soldados del mundo de cultivo Tao. Después de pensar un rato, Sang Lan negó con la cabeza. No. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C303. 302 soldados taoístas-1. Capítulo 303. Capítulo 302 soldados taoístas-1. Mo Hua estaba algo decepcionado y no pudo evitar preguntar: ¿por qué? Sang Lan explicó: el despliegue de los soldados taoístas es un secreto de la corte taoísta. Sus acciones son generalmente bastante encubiertas, adhiriéndose a los principios de ser inamovibles como una montaña y tan rápidas como el viento, golpeando como un trueno. O bien proceden sin el conocimiento de otros, o, una vez descubiertos, recurren a medidas atronadoras para lograr un resultado rápido y decisivo. Por lo tanto, Sang Lan dijo con una sonrisa: es imposible hacerte saber cómo operan los soldados taoístas. ¿Qué pasa si necesitas mi ayuda?, preguntó Mo Hua. Sang Lan sonrió levemente. ¿Por qué necesitaríamos tu ayuda? Sang Lan se detuvo a mitad de la frase. De repente se dio cuenta de que, en esta campaña para aniquilar la fortaleza de la Montaña Negra con los soldados taoístas, no estaba claro si necesitaban o no la ayuda de Mo Hua, teniendo en cuenta que, después de todo, era un maestro de formación. Enfrentar al enemigo de frente fue una batalla difícil, y es posible que no necesitaran a Mo Hua para eso, pero si involucraba formación, entonces probablemente no había muchos maestros de formación en toda la ciudad Tongxian que pudieran ser más confiables que Mo Hua. Después de todo, había un maestro de formación del mal clasificado por el establecimiento de la fundación en la fortaleza de Black Mountain. Sin embargo, Sang Lan realmente no quería que Mo Hua corriera el riesgo, por lo que dijo: no te preocupes, probablemente no necesitarás tomar medidas. Quédate en la ciudad y no vuelvas a alejarte. Está bien. Entonces Mo Hua asintió. En momentos como este, tal vez no causarles problemas también cuente como ofrecer ayuda. Unos días después, Mo Hua conoció al Elder Yu, quien también comenzó instruyéndole: no te aventures en las montañas profundas, especialmente en la fortaleza de la Montaña Negra. Anciano, ten por seguro que no volveré a entrar imprudentemente en las montañas profundas. Mo Hua lo prometió, pero luego se sintió desconcertado. ¿Por qué de repente me estás dando instrucciones sobre esto otra vez? El Elder Yu miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie más presente y luego habló en voz baja. Le pregunté al líder de la corte Zhou y la corte taoísta ya dio su aprobación. Pronto enviarán soldados taoístas para entrar en las montañas profundas y aniquilar la fortaleza de la Montaña Negra. Me preocupa que pueda seguir la emoción y entrar también en las montañas profundas. Mo Hua se rascó la cabeza. No le gustaba mucho ver la emoción y, además, no veía todos los espectáculos que surgían. Sin embargo, el Elder Yu miró a Mo Hua con una expresión solemne. Cultivo de refinamiento de establecimiento de la Fundación Sentido Divino. Incluso ahora le resultaba un poco difícil de creer. Aunque el Elder Yu no entendía la formación, sabía que el sentido divino era la base de un maestro de formación. Con un sentido divino tan profundo,
los logros futuros de Mo en la formación seguramente serían inconmensurables. Así que, pase lo que pase, Mo no podría estar expuesto ni siquiera a un riesgo leve. Había 4 cultivadores malvados del establecimiento de la fundación en la fortaleza de la Montaña Negra. Si se enteraran de la identidad de Mo y su talento para la formación, ciertamente no se detendrían ante nada para matarlo. El Elder Yu dijo: has mostrado tu rostro frente al tercer jefe de familia, es mejor ser cauteloso para evitar su rencor. Mo pensó en ello y asintió, coincidiendo en que tenía sentido. Habiendo devorado al pequeño fantasma del mapa de contemplación y engañado al tercer propietario de la casa, si permanecía fuera de la vista, el tercer propietario de la casa se llenaría de sospechas y tal vez no podría descubrir su verdadera identidad. Incluso si el tercer propietario de la casa notara que la formación de la fortaleza de la Montaña Negra había sido manipulada, como si una rata la hubiera roído, siendo desenredada en secreto poco a poco, tal vez no sospecharían de Mo porque la formación no era algo que cualquiera pudiera aprender, y Mo alrededor de los 10 años, ciertamente no parecía un maestro de formación. Pero si se mostrara y el tercer propietario se diera cuenta de que en realidad era un maestro de formación y también un cazador de monstruos, entonces toda la culpa recaería sobre él. Aunque todos esos problemas fueron realmente causados por él. Sin embargo, sigue siendo mejor evitar problemas si es posible. No quería que el tercer propietario estuviera demasiado preocupado por él. Engañar a la gente de esta manera debería hacerse sin que nadie se dé cuenta, dejando a otros guardar rencor sin saber contra quién debe dirigirse. Mo luego le preguntó al Elder Yu: cuando lleguen los soldados taoístas, ¿puedo ir a echar un vistazo? Mo levantó un dedo meñique: solo un vistazo rápido. El Elder Yu, al igual que Sang Lan, se negó rotundamente: no. Mo volvió a sentirse algo decepcionado. El Elder Yu luego lo consoló. Los soldados taoístas están destinados al matadero. Es mejor que los cultivadores comunes no se involucren. Además, las acciones de los soldados taoístas son secretas y generalmente no están abiertas a investigación. Bien entonces. Aunque Mo todavía no podía dejar de pensar en ello y quería saber cómo eran realmente los soldados taoístas, no podía simplemente ignorar las palabras del Elder Yu y Sang Lan. En los días siguientes, Mo persistió en su práctica de refinamiento de I, así como en la práctica de formaciones. Un día, cuando Mo se cansó de dibujar formaciones, se sentó en una mesa de los 8 inmortales en el restaurante para hojear los libros de formación y descansar un rato. Sobre la mesa también había un plato de pasteles, hojaldrados y crujientes, recién probados por Liu Rua. Mo leyó el libro mientras comía pasteles. Después de un rato, Sang Lan llegó, vio a Mo y parecía dudar en hablar. Mo se sobresaltó un poco y luego tuvo una corazonada, pero aún así fingió no verlo. Sang Lan se detuvo torpemente por un momento antes de acercarse a Mo y toser, preguntando: ¿leyendo? Mo asintió, masticando un pastel y sin hablar. Sang Lan dudó por un momento, sin saber cómo empezar. Mo empujó los pasteles hacia Sang Lan y le dijo sin prisas: «Tío Sang, ¿te gustaría probar uno? Mi madre acaba de hacerlos, son realmente sabrosos». Sang Lan no estaba de humor para comer, pero aún así probó un trozo y sus ojos se iluminaron, encontrándolos realmente deliciosos. Después de que los dos comieron algunos pasteles, Sang Lan finalmente comenzó a hablar con cierta vacilación. «Mo ¿podrías ayudarme?» «Puedo», Mo respondió enérgicamente, con los ojos ligeramente brillantes, y luego preguntó: «¿pero hay algún beneficio para mí?» Sang Lan asintió: «Sí, se contará como mérito ante la corte taoísta». «Oferta». Mo se lo hizo saber a su madre y luego salió del restaurante con Sang Lan. Salieron de la ciudad de Tongxian y entraron en las afueras de la Gran Montaña Negra. Sang Lan no dijo mucho en el camino y Mo no preguntó. Sang Lan echó un vistazo a Mo viéndolo tararear una melodía indistinta, caminando con un paso ligero, su expresión brillante y sus ojos llenos de anticipación, no pudo evitar preguntar: «¿Pareces bastante feliz?» «Sí», respondió Mo alegremente. «¿Por qué? ¿No me llevarás a ver a los soldados taoístas?» Mo respondió. Sang Lan abrió la boca, incapaz de abstenerse de decir: «¿Cómo lo supiste?» Mo pensó por un momento y luego le enumeró las razones a Sang Lan.
dudaste en la puerta, claramente tenías algo que decir, antes te negaste, pero ahora parecías haber cambiado de opinión. Pregunté si había algún beneficio para mí y usted dijo que contaría como mérito ante la corte taoísta, por lo que debe ser algo relacionado con la corte. El Elder Yu me había dicho que la corte taoísta ya había asignado soldados taoístas. Tú y el Elder Yu no querían que entrara en la gran montaña negra, pero ahora, sin decir una palabra, me has llevado a la montaña exterior y los soldados taoístas actúan en secreto. Después de pensarlo bien, solo podría significar que los soldados taoístas enviados por la corte taoísta han llegado a la ciudad de Tongxian y están estacionados en secreto en la gran montaña negra, pero han encontrado algunas dificultades y quieren consultarme. La expresión de Zhang Lan era compleja, el cerebro joven giraba demasiado rápido. ¿Pero Mo Hua estaba feliz? ¿Entonces realmente vamos a ver a los soldados taoístas? Zhang Lan respondió impotente, sí. Mo Hua parecía encantado pero luego desconcertado. ¿Tú y el Elder Yu hablaron de esto? Se ha negado a dejarme entrar a la montaña últimamente. Zhang Lan suspiró, hablamos. ¿El Elder Yu realmente estuvo de acuerdo? Mo Hua estaba algo sorprendido. Zhang Lan suspiró de nuevo. Al principio, el Elder Yu estaba totalmente en contra, así que tuve que invocar la autoridad de la corte taoísta, incluso del comandante de los soldados taoístas, y le garanticé que, pasara lo que pasara, su seguridad estaría garantizada. Sin otra opción, el Elder Yu asintió en señal de acuerdo. Zhang Lan miró a Mo Hua y continuó. Al principio también me resistía a dejarte entrar a la montaña. Sin embargo, algunos asuntos son más urgentes que otros y ahora mismo necesitamos su ayuda. Siempre y cuando no ingreses a Black Mountain Stronghold y no te encuentres con los responsables, confiando en tu técnica de ocultamiento y el paso de agua, en realidad estás muy seguro, tal vez incluso más seguro que la mayoría de nosotros, los cultivadores. Después de terminar, Zhang Lan se sintió algo emocionado. Había estado preocupado por Mo Hua antes y no quería que entrara a la montaña ni corriera riesgos innecesarios, pero después de pensarlo bien, sus preocupaciones por Mo Hua ya estaban obsoletas. El momento más preocupante para Mo Hua fue cuando se coló solo en la fortaleza de la Montaña Negra, causando problemas constantemente e incluso encontrándose cara a cara con uno de los líderes. Ahora las cosas habían cambiado. El sentido divino de Mo Hua había llegado a la etapa de establecimiento de la fundación, y era probable que ni siquiera los cultivadores en esa etapa del cultivo del mal pudieran ver a través de su técnica de ocultamiento. Dada la inteligencia de Mo Hua y su familiaridad con Big Black Mountain, junto con su perfecta técnica de ocultamiento, realmente se podría decir que es como un pez en el agua allí. De hecho, sus preocupaciones actuales eran algo superfluas. Contacto. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C304. 303 Líder Yang-1. Capítulo 304. Capítulo 303 Líder Yang-1. Zhang Lan había decidido no permitir que Mo Hua entrara a la montaña, pero ahora que algo había surgido, todavía necesitaba la ayuda de Mo Hua, por lo que se sintió algo avergonzado. Pero Mo Hua se mostró indiferente. Los asuntos en los que Zhang Lan pidió su ayuda deben estar relacionados con la erradicación de Black Mountain Stronghold. Mientras pudiera acabar con Black Mountain Stronghold y masacrar a todos los malvados cultivadores que había dentro, estaba muy dispuesto a ayudar. Zhang Lan condujo a Mo Hua a la montaña interior y llegó a una cima desolada. La zona alrededor del pico estaba llena de marcas, con numerosos rastros de enfrentamientos entre cultivadores, aunque estas marcas eran antiguas y todavía había algunos túneles mineros abiertos en la montaña. Mo Hua estaba algo sorprendido. Este pico era en realidad el pico sin nombre. Era el mismo por el que habían disputado con la familia Qian por la pequeña mina espiritual. Los rastros de la batalla que lo rodeaba son de cuando los cazadores de monstruos luchaban con los cultivadores de la familia Qian. Por supuesto, la mayoría de ellos eran de su formación de fuego terrestre. No esperaba que los soldados taoístas se estacionaran aquí silenciosamente. Zhang Lan y Mo Hua llegaron al pie de la montaña, y dentro del sentido divino de Mo Hua, ya podía distinguir las vagas figuras en los túneles del pico. El aura de estos cultivadores era tranquila y disciplinada, debían ser los soldados taoístas enviados por la corte taoísta. De repente, la expresión de Mo Hua se endureció, alguien había detectado su sentido divino. Y era un cultivador de cimientos. Al mismo tiempo,
en la entrada de una cueva a mitad de la montaña, apareció de repente un cultivador alto y robusto, de rasgos cuadrados y aspecto severo. Su expresión era solemne, su sentido divino se expandía y su mirada era feroz con un toque de intención asesina. Cuando vio a Sanglan y Mo Hua al pie de la montaña, su expresión disminuyó ligeramente, asintió hacia Sanglan, luego se giró y entró en la cueva. Fundación establecida y todavía dando aires. Sanglan murmuró con desdén en voz baja. La voz de Sanglan era muy suave, pero Mo Hua aún así la escuchó y no pudo evitar preguntar. «Tío Sang, ¿se conocen?» Algo así. Sanglan no quiso dar más detalles y le dijo a Mo Hua, «Subamos». Mo Hua asintió. En los arbustos y rocas cercanas a la mina, había muchos soldados taoístas que vestían armaduras estándar y sostenían largas lanzas, todos en alerta. Mo Hua ya había visto a estos soldados taoístas con su sentido divino, por lo que no se sorprendió. Sanglan estaba aún más relajado, como si fuera un visitante habitual aquí. Los soldados también parecían conocer a Sanglan, saludándolo uno tras otro, líder de la corte Sang. Un soldado taoísta dio un paso adelante y condujo a Sanglan y Mo Hua a una cámara de piedra dentro de la mina. La cámara de piedra era espaciosa, adecuada para alojamiento y debate. Mo Hua recordó que cuando estaban disputando la mina espiritual con la familia Qian, el Elder Yu se había quedado en esta misma cámara, y al lado había una más pequeña. En aquel entonces, había vivido en la pequeña y acogedora cámara vecina, comiendo carne todos los días y dibujando patrones de formación. Pero ahora, este lugar se había convertido en un campamento temporal para los soldados taoístas. La disposición de esta gran cámara no había cambiado, pero el mobiliario era completamente diferente. Había una armadura plateada brillante y una lanza con borlas rojas rodeando la periferia, con una gran mesa en el centro, una mesa de arena sobre ella y un mapa sobre la mesa de arena. La mesa de arena, por otro lado, se parecía a la fortaleza de la Montaña Negra. Y de pie frente a la mesa de arena estaba el mismo imponente y severo líder del edificio de cimientos. Cuando el líder del edificio de la fundación vio a Sanglan, asintió como saludo, luego frunció el ceño y dijo: «No te pedí que trajeras un maestro de formación, ¿dónde está la persona?» Sanglan empujó a Mo Hua, que estaba detrás de él, hacia adelante, aquí. El líder del edificio de la fundación hizo una pausa por un momento, luego, con la barba levantada, sus ojos se abrieron con enojo. «Sanglan. Maldita sea, no te voy a pegar porque ahora estoy en Foundation Building, y golpearte sería antideportivo. Si sigues jugando conmigo, no lo soportaré más». Sanglan resopló con confianza. «No reconoces el monte Tai cuando lo ves, abre bien los ojos y mira, este niño es un auténtico maestro de formación. Suele estar muy ocupado, si no fuera por mi cara, quizás no hubieras podido invitarlo en absoluto». «Mentira». El líder Yang regañó a Sanglan. «¿Cuánto podría saber un niño tan pequeño sobre las formaciones? ¿Crees que no sé nada sobre métodos de formación?» Sanglan no se inmutó y respondió: «Entonces le escribiré una carta a mi madre diciéndole que la acusaste de decir tonterías, y veré si no te despelleja». Los ojos del cultivador del edificio de la fundación se contrajeron y rápidamente dijo: «Tonterías, te estaba regañando, no intentes tergiversar mis palabras». «¿Cuál es la diferencia entre regañarme a mí y regañar a mi madre?». Sanglan argumentó con rectitud. «La diferencia es enorme, a tu edad, ¿no puedes ser más desvergonzado?». «¿Cómo soy viejo?». «Un hombre de 30 años es como una flor en plena floración. Actualmente estoy en la mejor edad de ser alto y guapo, con elegante elegancia». Mo Hua quedó estupefacto. Estos dos hombres adultos, discutiendo así, eran mucho más infantiles que él. Zhao Luan y el otro hombre discutieron durante un rato hasta que se sintieron resecos y se sentaron a tomar un sorbo de té cada uno. Solo entonces el líder de la construcción de la fundación se dio cuenta de que discutir con Sanglan, un cultivador de refinamiento de frente a un niño, realmente parecía bastante indecoroso. También fue culpa de Sanglan por ser tan irritante que instintivamente comenzó a discutir con él. El líder del edificio de la fundación se aclaró la garganta y fingió que no había pasado nada, y le preguntó a Mo Hua de la manera más amable posible: «Hermano pequeño, ¿eres realmente un maestro de formación?». Pero su rostro severo probablemente parecía demasiado duro normalmente, por lo que no parecía muy amigable, sino más bien un tío conspirador.
Mo Hua no estaba seguro de cómo dirigirse a él, por lo que Zhang Lan se ofreció a un lado. Su apellido es Yang, solo llámalo, líder Yang, punto. Mo Hua respondió con claridad, líder Yang, el tío Zhang tiene razón, soy un maestro de formación. El líder del edificio de la fundación asintió, suspirando para sí mismo internamente. Zhang Lan, ese niño, realmente estaba creando problemas al confiarle un asunto tan importante a un niño. Viendo su corta edad, quién sabe cuánto tiempo llevaba estudiando formaciones. Pero en ese momento ya no podía permitirse el lujo de ser exigente, ya que él mismo no entendía las formaciones. No solo él, entre todos los soldados taoístas aquí, menos de un puñado podía entender los patrones de formación. El líder Yang tomó otro sorbo de té y luego preguntó: ¿Hasta dónde has estudiado en métodos de formación? Mo Hua dijo modestamente: no muy lejos, acabo de llegar al primer grado. Tan pronto como habló, el líder Yang arrojó su bocado de té directamente sobre la mesa de arena y los papeles frente a él. Al ver esto, Zhang Lan de repente sintió una ola de satisfacción y no pudo evitar levantar una ceja, diciendo burlonamente: mírate actuando como si nunca hubieras visto el mundo. ¿Es realmente tan sorprendente encontrarte con un maestro de formación de primer grado en su adolescencia? Zhang Lan habló con naturalidad, aunque apenas pudo contener su alegría interior. El líder Yang maldijo a Zhang Lan: tonterías, donde en el mundo de cultivo Tao hay tantos maestros de formación prodigiosos, un adolescente de primer grado, y por casualidad te encontraste con uno. Zhang Lan dijo con indiferencia: si no lo crees, olvídalo. El líder Yang dijo: no lo creo. Muéstrame la formación que dibujó el niño. Zhang Lan señaló un papel en el centro de la mesa de arena y dijo: ahí está. Lo que se colocó en el centro de la mesa de arena fue el mapa estratégico de Black Mountain Stronghold. El líder Yang miró estupefacto y luego maldijo nuevamente. ¡Qué montón de tonterías! No decían los documentos presentados ante la corte taoísta que, la corte taoísta de la ciudad de Tongxian, corría graves peligros. Se infiltró profundamente en territorio enemigo para reunir información sobre la fortaleza de la Montaña Negra y trazó minuciosamente el mapa de su método de formación. Ahora bien, ¿cómo llegó a ser un mapa dibujado por este niño? Zhang Lan se rió entre dientes y luego le dijo a Mo Hua: saca esa ficha de cintura y muéstrasela al líder Yang. Mo Hua quedó desconcertado por un momento, pero luego se dio cuenta a qué ficha de cintura se refería Zhang Lan y sacó de su bolsa de almacenamiento la ficha de cintura de bronce emitida por la corte taoísta. El líder Yang quedó atónito al verlo. Zhang Lan afirmó con orgullo: ¿ves? Una ficha de cintura de bronce. Es un cultivador de nuestra corte taoísta. Su mapa, ¿no es el mismo que dibujó nuestra corte taoísta? El líder Yang se quedó sin palabras y solo pudo decir: una ficha de cintura de bronce es simplemente una posición auxiliar. Un puesto auxiliar todavía pertenece a la corte taoísta. El líder Yang frunció el ceño. Bueno, si el mapa fue dibujado por este niño, debería contar como una contribución. ¿Por qué no escribirlo directamente? Zhang Lan curvó los labios. ¿Quién lo creería si lo hiciéramos? ¿Lo harías? El líder Yang miró al joven Mo Hua, luego el mapa en la mesa de arena con sus trazos rígidos, su profunda complejidad y muchos métodos de formación de primer grado de la fortaleza de la Montaña Negra, y suspiró en silencio. Cualquier cultivador con el más mínimo sentido común en el cultivo Tao difícilmente lo creería. Naturalmente, él tampoco lo creería. Contacto. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C305. 304 Soldado Fuerte-1. Capítulo 305. Capítulo 304 Soldado Fuerte-1. Por favor, continúe leyendo en Oxbel M. Aunque ese fue el caso, el hecho estaba ante sus ojos y el líder Yang terminó creyéndolo, quisiera o no. Porque Mo Hua ya había comenzado a explicarle el mapa de la formación en la fortaleza de la Montaña Negra. Donde en la fortaleza estaba qué formación trazó, cuál era el propósito de esta formación, qué sucedería si rompieran la formación por la fuerza y qué pasaría si no la rompieran. También estaban los pensamientos estratégicos generales detrás de la construcción de la formación en toda la fortaleza de la Montaña Negra, donde las formaciones eran fuertes, donde eran débiles y, si atacaran, qué ruta sería mejor tomar.
donde había puertas ocultas y rutas de escape que necesitaban ser selladas de antemano para evitar que los cultivadores del mal escaparan. El líder Jamb escuchó con creciente asombro. Este nivel de experiencia en formación superó su comprensión. Muchos de los principios detrás de las formaciones no los podía comprender con claridad, y mucho menos entender la idea general. Los encontraba bastante desafiantes. Tuvo esta sensación la última vez cuando estaba en la escuela del clan, rascándose la cabeza mientras aprendía formación con un maestro de formación. El líder Jamb echó un vistazo a Sang Lan. Sang Lan parecía mucho más tranquilo, con una expresión muy serena, pero en lugar de decir que estaba sereno, sería más preciso decir que estaba algo entumecido. Era como estar en clase donde, no importaba lo que dijera el instructor, no podía entender, con el tiempo, se había vuelto insensible a ello, como si todo entrara por un oído y saliera por el otro. El líder Jamb también se sintió mucho más a gusto en su corazón. Él pensaba eso, Sang Lan era más o menos, igual que él. Su propio nivel en formación no estaba a la altura. Lo poco que aprendió ni siquiera podía considerarse superficial frente a un verdadero maestro de formación. Incluso si el nivel de Sang Lan era un poco más alto que el suyo, era solo por una cantidad limitada. Con este nivel de formación, también le resultaba imposible comprenderlo. El líder Jamb despreció en silencio a Sang Lan, luego se concentró intensamente y escuchó a Mo Hua explicar la formación con una voz clara e inmadura. Necesitaba comprender el terreno y el diseño de la formación de Black Mountain Stronghold para orientar sus tácticas con precisión. Algunas formaciones no necesitaba comprenderlas a fondo, pero tenía que conocer sus funciones y a que prestar atención al romperlas, para evitar caer en las trampas de los cultivadores del mal. Una formación compuesta de primer nivel estaba más allá de su comprensión de la formación, pero afortunadamente Mo Hua era lógico, detallado y fácil de entender. Mo Hua explicó los puntos a los que prestó atención. Para aquellos que no notó, Mo Hua también los aclararía cuidadosamente. El líder Jamb escuchaba cada vez con más seriedad, e incluso a veces tomaba un bolígrafo para anotar puntos clave. Cuando Mo Hua pasó la mayor parte del día explicando la formación de la fortaleza de la Montaña Negra en el mapa, el líder Jamb estaba sorprendido y sus emociones eran complejas. Le sorprendió que Mo Hua, tan joven, realmente poseyera un conocimiento tan profundo en formación. Lo que complicó sus sentimientos fue que, en la escuela del clan, nunca había escuchado su clase de formación tan en serio. Ahora, estaba escuchando a un maestro de formación junior explicando la formación, concentrándose tanto que incluso tomaba notas. La actitud del líder Jamb hacia Mo Hua se volvió mucho más solemne sin saberlo. Esto era respeto por un maestro de formación de primer nivel. Incluso comparado con la mayoría de los maestros de formación de primer nivel que conocía, el nivel de Mo Hua en formación estaba claramente un nivel por encima. El líder Jamb se maravilló de admiración, luego ordenó que se sirviera té, que se sacaran pasteles e incluso pidió que se entregaran varios platos de fruta espiritual y carne espiritual rica en energía espiritual para entretener a Mo Hua. Pequeño Mo, siéntete libre de disfrutar, no es necesario ser educado. El tono del líder Jamb fue muy cortés. Gracias, líder Jamb. Mo Hua, después de hablar durante la mitad del día, también tenía un poco de sed, por lo que no se paró en la ceremonia y se sentó cómodamente a beber el té dulce y recogió un poco de fruta espiritual y carne espiritual que nunca antes había probado a probar. El líder Jamb, sosteniendo el mapa anotado, discutió algo con Sang Lan a un lado. No evitaron a Mo Hua, por lo que Mo Hua escuchó abiertamente desde un lado. Sin embargo, gran parte de lo que los dos hombres discutieron fue sobre el despliegue de soldados taoístas, las transiciones ofensivas y de defensa y las estrategias de formación en marcha. No lo entendió del todo y solo logró tomar nota de algunos detalles a medias para ver si podrían ser útiles en el futuro. Mo Hua escuchó con interés mientras disfrutaba de su comida. Después de que los dos hombres terminaron de discutir y Mo Hua se comió y bebió hasta saciarse, hizo la pregunta que más le preocupaba. Líder Jamb, ¿podremos eliminar Black Mountain Stronghold esta vez? El líder Jamb pensó por un momento, revisando el plan que acababan de discutir, y después de una breve pausa, declaró con confianza. Podemos. ¿Los ojos de Mo Hua se iluminaron en serio? El líder Jamb asintió y le explicó a Mo Hua. Se puede decir que los soldados taoístas son los cultivadores más elitistas de la corte taoísta. La fuerza de los soldados taoístas no reside en el nivel de cultivo de los cultivadores individuales, sino en la armonía entre la armadura, los artefactos espirituales,
la formación y los soldados taoístas. Raíces espirituales, técnica de cultivo y habilidad taoísta. Un escuadrón de soldados taoístas, generalmente formado por 10 individuos, a menudo se selecciona en función de tener raíces espirituales similares o compatibles y técnicas de cultivo complementarias. Equipados con armadura fina y empuñando armas afiladas, con armadura y armas inscritas con patrones que resuenan con moral y unidad, son casi invencibles contra los cultivadores del mismo reino. Incluso cuando se enfrentan a cultivadores de un reino superior, pueden defenderse en la batalla. ¿Pueden ganar incluso con más establecimientos fundacionales? Mo Hua preguntó. Sabía que en Black Mountain Stronghold había 4 propietarios, lo que significaba que había 4 cultivadores del mal en la etapa del establecimiento de la fundación. Y dentro de la percepción de Mo Hua, entre los soldados taoístas, solo había un cultivador de cimientos, el líder Yang. El líder Yang no respondió, sino que le preguntó a Mo Hua. ¿Cómo se compara un cultivador de refinación de I con un cultivador de construcción de cimientos? Mo Hua recordó lo que había dicho el Elder Yu y respondió. 10 cultivadores de 9º nivel de refinamiento de I se pueden cambiar por uno en la etapa inicial del establecimiento de la fundación. Eso es correcto, pero no del todo, dijo el líder Yang. No son 10 cultivadores de 9º nivel de Chi Refining los que pueden competir con uno en la etapa inicial del establecimiento de la fundación. Los cultivadores del 9º nivel de General Chi Refining, si carecen de suficiente experiencia de combate e incapaces de coordinarse entre sí, incluso con más de 10 personas, pueden ser explotados por sus debilidades por un cultivador de construcción de cimientos y derrotados uno por uno. Solo aquellos cultivadores del 9º nivel de Chi Refining que han pasado por muchas batallas, tienen una rica experiencia, una voluntad decidida y trabajan juntos sin problemas son capaces de luchar más allá de su nivel. ¿Así son los soldados taoístas? Preguntó Mo Hua. El líder Yang asintió, no solo eso, sino que los soldados taoístas también tienen armaduras especializadas y están empoderados por formaciones. Cuando un equipo forma una formación para el combate directo, incluso pueden matar a los cultivadores de Foundation Building. Mo Hua se sorprendió. No era de extrañar que Black Mountain Stronghold tuviera una influencia tan vasta y, sin embargo, operara de manera tan encubierta. Probablemente fue por miedo a ser descubierto y exterminado por los soldados de la corte taoísta. Incluso los soldados taoístas del 9º nivel de Chi Refining, al formar un conjunto de batalla, podrían igualar a un cultivador de construcción de cimientos. Si un Chi Refining 9th level no pudiera oponerse a uno de Foundation Building, entonces 10 se unirían. Si 10 no fueran suficientes, entonces 100. Una vez que cientos o miles de soldados taoístas formaron una formación de batalla y cargaron contra la refriega, solo unos pocos cultivadores del reino superior no podrían resistirlos. Mo Hua de repente se dio cuenta. Esto es similar a la formación. Si los patrones de formación no son lo suficientemente fuertes, acumúlelos para formar una formación única. Si eso no es lo suficientemente fuerte, acumule formaciones únicas para formar una formación compuesta. Si incluso la formación compuesta no es lo suficientemente fuerte, entonces reúna aún más formaciones únicas para crear una formación grande aún más poderosa. De la arena se eleva una torre, de los arroyos se forma un océano. Las formaciones se construyen de unos pocos a muchos, los cultivadores unen sus debilidades para vencer a los fuertes. Esta también es una ley del Dao celestial. Cuanto más hablaba Mo Hua, más brillaban sus ojos. Aunque el líder Yang no entendía las formaciones, no pudo evitar asentir, sintiendo que tenía sentido. Habiendo dirigido tropas en batalla durante años, comprendió profundamente este principio. Mo Hua todavía tenía dudas. ¿Qué formaciones utilizan los soldados taoístas? El líder Yang dudó por un momento, luciendo disculpado, y dijo: Este es un secreto de la corte taoísta y no debe ser revelado a terceros. De hecho, no es que no pudiera decirlo, sino que tampoco lo sabía. Todas estas formaciones fueron administradas y dirigidas centralmente por la corte taoísta antes de ser distribuidas por la corte de soldados taoístas. Solo eran responsables de utilizarlos y ni siquiera podían repararlos, y mucho menos comprender las formaciones incrustadas. Pero admitir que no lo sabía sería demasiado vergonzoso, por lo que utilizó una excusa para pasar por alto el asunto. Mo Hua no dudó de él y también se disculpó: fue impertinente de mi parte. De hecho, no le correspondía entrometerse en las formaciones secretas de los soldados taoístas.
Simplemente tenía curiosidad por entender cómo se comparaban estas formaciones con las que estudiaba a diario. Son asuntos triviales, no te preocupes por eso, dijo el líder Jump, un poco tímidamente y agitó la mano. Después de una breve charla con el líder Jump, Mohua se preparó para levantarse y despedirse. Sin embargo, el líder Jump parecía vacilante, como si quisiera decir algo pero se detuviera. Mohua no pudo evitar preguntar, ¿hay algo más, líder Jump? El líder Jump miró a Sang Lan y suspiró. Hay otro asunto. La formación de niebla en las montañas profundas ha cambiado y no podemos encontrar dónde está Black Mountain Stronghold. Le había pedido a Sang Lan que invitara a un maestro de formación para explicar las formaciones en el mapa de Black Mountain y entrar en las montañas profundas para reevaluar la posición de la formación Fog, facilitando su asalto a Black Mountain Stronghold. Sin embargo, cuando envió exploradores a investigar, descubrieron que las posiciones de las formaciones de niebla dentro del bosque niebla habían cambiado. No solo eso, sino que la niebla en el bosque también se había vuelto más densa. El mapa que Mohua había dibujado previamente para navegar por el bosque niebla ahora era inútil. Como el mapa ya no era válido, no pudieron encontrar la entrada a Black Mountain Stronghold, por lo que la idea de erradicarla estaba fuera de cuestión. Mohua dudó, ya que le había prometido al Elder Yu que no entraría en las montañas profundas. Es más, es probable que el tercer jefe de la cámara todavía estuviera atento a él. Pero sin una manera de atravesar el bosque niebla, no había posibilidad de derribar Black Mountain Stronghold. Mohua miró al líder Yang y a Sang Lan y luego preguntó, ¿serán mis guardaespaldas? El líder Yang asintió, Sang Lan y yo te escoltaremos hasta allí. ¿Qué pasa si nos encontramos con Foundation Building Evil Cultivators? El líder Yang dijo severamente, llamaré a varios equipos más de soldados taoístas. Si nos encontramos con un cultivador del mal que construye cimientos, lo reprimiremos en el acto. Te mantendremos a salvo y no permitiremos que ningún cabello de tu cabeza resulte dañado. Sang Lan agregó, eso es lo que también le dije al Elder Yu. Con la protección de los soldados taoístas, incluso si los cultivadores malvados de Foundation Building quisieran matarte, probablemente no podrían hacerlo. Por eso aceptó pedirte ayuda. Mohua asintió, muy bien, entonces echemos un vistazo al bosque niebla. Contacto.